Hoy estaremos hablando del tema, el objetivo principal de un adorador. Hoy estaremos hablando de por qué el adorador debe tener un enfoque y qué importancia tiene el que seamos enfocados en el momento en el cual estamos adorando al Señor. Ya sea a través de un tiempo de alabanza como el que tuvimos esta mañana, hace un momentito, ya sea a través del servicio, ya sea a través de la oración, ya sea a través del estudio de la palabra, ya sea a través de la lectura cotidiana de la Biblia. Cuando nosotros tenemos esas oportunidades de estar con Dios, de honrar su nombre, de estar en su presencia, de adorarle, que significa buscar a Dios con todo nuestro corazón, ¿cuál debe ser nuestro objetivo? ¿Qué es lo que debe estar en nuestra mente? ¿Cómo debe operar nuestra vida cuando ese hombre o esa mujer de Dios está buscando su rostro? Lo primero que debemos entender es que ser objetivos, ser directos, específicos, precisos, debe ser nuestro objetivo principal en la búsqueda de Dios. Ser objetivos debe ser nuestro objetivo principal. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que van a adorar a Dios se pierden en el camino. Al no tener una idea clara, al no tener una doctrina precisa que guíe su vida, que sostenga su vida en el proceso de adoración, su mente, su atención puede distraerse y desenfocarse. Y el no ser directos, específicos, precisos, nos puede estorbar en esa búsqueda de Dios. Y cualquier situación que se nos presente en el camino también nos puede distraer. Es importante que en esta mañana nos podamos hacer preguntas como ¿qué perseguimos nosotros en la iglesia? ¿Qué procuramos domingo tras domingo? ¿Qué deseo con cada servicio? ¿Qué deseo lograr? ¿Qué deseo alcanzar con cada momento de adoración? ¿Qué estamos esperando domingo tras domingo? ¿Cuáles son nuestras expectativas cuando venimos a la iglesia, cuando vamos en oración al Señor? ¿Cuál es mi objetivo cuando yo canto? Este tema es importante porque quizás hasta este día estuviste cantando porque en la iglesia se cantaba, o estuviste leyendo la Biblia porque te dijeron que leer la Biblia es bueno. Pero eso no es ser objetivo. Ser objetivo significa tener un fin en cada labor, en cada dinámica que nosotros realizamos en nuestra adoración, en nuestra relación con Dios. Nuestra alabanza a Dios debe tener un fin. Un ejemplo, el equipo de adoración, el equipo de alabanza, cuando está ministrando al Señor, el fin no debe ser entusiasmar a la gente. El fin debe ser lograr el propósito de Dios para cada una de sus vidas. Que todos ellos nos inviten a nosotros a adorar a Dios como conviene, como es adecuado, como el Señor lo demanda, como el Señor lo requiere. Un siervo de Dios llamado William Temple dijo: la adoración es para despertar la conciencia ante la santidad de Dios, para alimentar la mente con la verdad de Dios, para purgar la imaginación con la belleza de Dios, para dedicar la voluntad al propósito de Dios. La adoración sí tiene un fin, la adoración sí tiene un objetivo. Nosotros no debemos orar por orar o porque nos han dicho que es bueno. No debemos cantar por cantar, debe haber un fin, debe haber un propósito cuando nosotros cantamos y cuando nosotros adoramos. Otro hombre de Dios también dijo con respecto a este tema que estamos hablando, que en lugar de nosotros estar enfocados en cómo responde la gente a la adoración, debemos enfocarnos en entender a qué responde la gente. En vez de yo enfocarme en cómo responde, si están parados, si están sentados, si están aplaudiendo, si están serios, si están alegres, yo debo de enfocarme en a qué responde la gente. Si la gente está respondiendo a que Dios está presente o está alejada de la presencia de Dios porque Dios no está presente, buscar un objetivo claro y no enfocarme en lo secundario del tema de la adoración. Es cierto que cuando cantamos en un momento de mucha alegría nos entusiasmamos y eso no está mal.
Pero el objetivo principal de la adoración no es entretener a la gente, no es entusiasmar a la gente, es guiar a la gente a Dios. Que cada uno de nosotros podamos salir de este lugar con la convicción de que hemos tenido un encuentro con Dios, que es el propósito principal de la adoración. Que nos podamos encontrar con Él para despertar en Él, para que salgamos de ese letargo espiritual que muchas veces envuelve nuestras vidas, para que podamos despertar y dedicar nuestra vida a un fin productivo, a un fin que sea de bendición para cada uno de nosotros. El liderazgo de esta iglesia debe hacerse una pregunta: ¿a dónde pretendo dirigir la gente? Y de igual manera el pueblo debe hacerse una pregunta: ¿a dónde deseo dirigirme? ¿A dónde pretendo ir? ¿Cuál es mi fin? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy cantando? ¿A quién le estoy cantando? Esto es muy importante que nosotros lo podamos responder, porque un adorador es un buscador de Dios. Y si ese adorador no tiene un objetivo claro, en ese camino se va a perder. En ese camino se va a entretener. En ese camino va a ser seducido por esas situaciones comunes que cada uno de nosotros nos suelen seducir. Y para poder tener ese encuentro con Dios, debemos tener un objetivo en nuestra vida. Les pido que me acompañen a 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Vamos a conocer a un joven que nació con un propósito, que vivió su propósito y murió cumpliendo su propósito. Un hombre que honró a Dios con cada segundo de su vida. Un ejemplo de vida, un ejemplo de adoración genuina, un ejemplo de lo que significa buscar a Dios con todo su corazón y un ejemplo de lo que significa encontrar a Dios. Porque este fue un buscador que tuvo una gran bendición, que disfrutó de una gran virtud, y fue que en su búsqueda encontró su objetivo. El domingo pasado, antes de iniciar el mensaje, fuimos exhortados por una pareja de la iglesia, y una de las personas que estaban exhortándonos nos decía que cuando vamos a la palabra de Dios debemos pensar como piensan los mineros, que debemos ir con el objetivo de hallar algo. Cuando un minero va a una mina, él no va para picar, él no va para palear, él no va para cargar, él va para encontrar oro. Y cuando yo estoy en la búsqueda de Dios, yo no estoy para aplaudir, yo no estoy para cantar. Esas son cosas elementales, partes, que son parte de mi trabajo, parte de mi adoración, pero el objetivo de la adoración no es que yo me sepa más canciones, ni sepa más versículos, sino que a través de esos versículos y a través de esa adoración, yo encuentro a Dios. Porque debemos entender algo: hasta que nuestra alma, hasta que nuestro ser no encuentra a Dios, nuestra alma y nuestro ser siempre estará buscando más, buscando más. Pero cuando encontramos a Dios, nuestra vida encuentra la satisfacción, el deseo, el anhelo, que durante mucho tiempo pudo haber estado buscando por muchas vías, pero que solamente en Dios eso se puede satisfacer. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, entendemos que por la edad, de modo que ya no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, o sea que estaba una madrugada bien avanzada ya, porque el aceite que se le había colocado a la lámpara se estaba extinguiendo, Jehová llamó
a Samuel. Nos vamos a detener un momento y vamos a volver al versículo 1. El versículo 1 nos dice en la parte B, o sea, casi en su mitad, que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia, ¿verdad? Repetimos, la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Interrumpimos el versículo 1 y volvemos al verso 4. Y Jehová llamó a Samuel. Samuel era un hombre especial porque en los días en los cuales los hombres y las mujeres de sus días no escuchaban a Dios, él lo escuchó. Y no lo escuchó porque él estaba con sus ojos abiertos esperando esa madrugada a Dios, sino porque Dios salió a su encuentro. Y la Biblia nos enseña que Dios sale al encuentro de aquellos que andan buscándole. Por eso Santiago capítulo 4 versículo 8 nos dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. La razón por la cual esa noche Dios estaba llamando a Samuel es porque Samuel era un buscador de Dios. Es cierto que Dios a través de la historia ha buscado personas que están buscándole, o ha encontrado a personas que están buscándole y a otros que no. Otros que ni siquiera estaban pensando en Dios, Dios les busca y les encuentra. Pero este es un caso especial. Esto es un caso para que nosotros entendamos lo importante que es buscar a Dios con un objetivo. Dice el verso 4 que Jehová llamó a Samuel y él respondió. ¿Y cómo respondió? Heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí. ¿Por qué me llamaste? Y Elí le dijo, Samuel, yo no te he llamado, vuelve ahí y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra que Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó nuevamente y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová estaba llamando al joven. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, háblame Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró por cuarta vez, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Señor, te damos gracias en este día. Te damos gracias y te pedimos que tu palabra pueda hablarnos al corazón y podamos entender el propósito por el cual tú deseas que esto sea ministrado a tu pueblo. Permite que esta palabra se pueda servir en nosotros y que podamos ser bendecidos por ti en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí nosotros estamos viendo la bendición del enfoque. La bendición de ser personas enfocadas en Dios. Esto es significativo porque si nosotros nos enfocamos en hacer lo correcto, la respuesta de Dios que nosotros deseamos y que nosotros anhelamos llegará sola. Samuel estaba durmiendo y él, como un joven dedicado por su familia a Dios, dedicado él a Dios, y consagrado a Dios por aquellos que estaban sirviendo a Dios y estaban entrenando su vida, estaba en el lugar correcto, con la actitud correcta, en el momento correcto. Y cuando Dios habló, él pudo escuchar. Y esto es importante porque si nosotros estamos en el lugar correcto, con la actitud correcta y siendo instruidos con la palabra correcta, cuando Dios hable, ¿qué va a pasar? Lo vamos a escuchar y lo vamos a oír. ¿Cuántas veces Dios ha hablado? Y hay muchas personas que, como Samuel en sus primeras 3 ocasiones, no entendieron y no sabían que era Dios que les estaba hablando. Y usted sabe que es muy importante escuchar la voz de Dios, porque cuando Dios habla trae un mensaje especial para nuestras vidas. Y si nosotros somos como ese Samuel que cuando Dios le hablaba no lo escuchaba, no entendía que era Dios que le estaba hablando, y si esa es nuestra vida y si representamos a ese Samuel,
pues Dios puede estar hablando y nosotros no estar dándonos cuenta de que Dios nos está hablando. Y podemos estar cometiendo errores, alejándonos de Dios y padeciendo situaciones innecesarias porque simplemente no tenemos ese discernimiento, ese conocimiento, ese fundamento necesario para entender, para discernir cuando Dios habla. Y Dios habla y habla de muchas maneras. Y cuando usted es una persona que tiene una íntima comunión y relación con Dios, cuando Él habla, usted lo escucha. Y cuando Él habla, usted sabe que es Él que le está hablando. Yo sé que a partir de este día, Samuel iba a ser una persona distinta, porque cuando Dios le hablara, él iba a saber que era Dios que le estaba hablando. Lo que los líderes, compositores y gente de fe han intentado lograr con su propio esfuerzo ha terminado en ser un simple entretenimiento cristiano. Lo que han hecho las personas de fe, los líderes y los compositores con Dios no ha terminado siendo un entretenimiento cristiano, sino que más bien ha terminado transformando y bendiciendo los corazones de aquellos que reciben ese mensaje, esa palabra que comparten estas personas. ¿Por qué? Porque la adoración bíblica produce un encuentro con Dios. Y por eso es importante ser objetivos, y es por eso importante entender este tema. Porque nosotros, como personas de fe, aquellos que son líderes, aquellas personas que trabajan en el servicio al Señor, si tienen un enfoque adecuado en lo que están haciendo, el producto va a ser una bendición sobre la vida de aquellas personas que puedan recibir lo que estamos haciendo y lo que Dios está haciendo a través de nuestra vida. Pero si nosotros estamos desenfocados, podemos entusiasmar a la gente, podemos entretener a la gente, pero la gente no será transformada, la gente no será bendecida por Dios. Lo importante es que a través del trabajo que Dios desea que nosotros cumplamos, cuando Él hable, su pueblo lo escuche. Y por eso es importante que el líder de alabanza sea una persona afinada con Dios. Por eso es importante que el que sirve a Dios esté bien orientado por Dios, bien sintonizado con Dios. Por eso es importante que el que predica tenga una buena y correcta comunión con Dios, para que el pueblo esté entrenado, esté dispuesto, esté atento, conozca a Dios, para que cuando ese Dios habla a nuestra vida, en esa reunión importante, en esa situación precaria, en esa negativa, en esa noticia, en esa circunstancia, usted y yo sepamos qué hacer y cómo hacerlo, y podamos entender cuando Dios nos guíe en medio de determinada situación. ¿Quién era Samuel? Samuel era hijo de un hombre llamado Elcana y de una mujer llamada Ana que era estéril. Había mucho descontento y contienda en el pueblo de Dios. Y el sacerdocio, aquellos que servían a Dios, estaban corrompidos en pecado. O sea, que Samuel es la respuesta de Dios a la necesidad del pueblo. Escuche bien. Samuel es la respuesta de Dios a la necesidad del pueblo. La pregunta para nosotros en este día debe ser la siguiente. Si nosotros estamos en un lugar donde hay descontento y contienda, donde hay vacío de Dios, ¿puedo ser yo el instrumento de Dios para ser usado en ese lugar? ¿O Dios tiene que buscar un individuo en otro lugar para obrar en ese lugar? Porque tanto la gente como yo estoy desconectado de Dios, estoy en descontento con Dios y estoy en contienda como el resto de la gente. La pregunta que debemos hacernos es, cuando hay crisis, ¿puedo yo ser llamado por Dios? ¿Estoy yo viviendo de tal manera que Dios pueda usar mi vida? ¿Puedo yo ser el Samuel, la respuesta de Dios para mi familia, para mi trabajo, para mi iglesia? ¿Puedo yo ser el individuo usado por Dios para mis amigos? ¿O Dios tendría que usar a otra persona porque yo estoy igual de desconectado que estas personas? Por eso es importante saber quién era Samuel. Porque Samuel no recibió la palabra de Dios y Dios no lo llamó porque sí. Dios llamó a Samuel, Dios usó a Samuel
Porque Samuel era un buscador de Dios. ¿Dónde estaba Samuel cuando Dios lo llamó? Estaba en el templo. Estaba en la casa de Dios. Él era una persona, en pocas palabras, de íntima comunión con Dios. Y si usted es una persona que busca a Dios, usted es una persona que lo va a encontrar. Y la razón por la cual ese día en el cual Dios necesitó un hombre de integridad para traer una solución inmediata a la necesidad de su pueblo, pudo usar a Samuel, porque él era una persona que estaba en la presencia de Dios. Pero Samuel no era el único que estaba en la presencia de Dios. Había un hombre llamado Elí también, que era el sacerdote del momento. Y la gran pregunta que debemos hacernos, si estaban en el mismo lugar y solamente los dividía una habitación, ¿por qué Samuel escuchó a Dios y no Elí? ¿Por qué el más viejo no fue el que recibió la palabra e instruyó al más joven, sino que Dios usó al más joven? Que nos dice la tradición judía que este joven llamado Samuel que está recibiendo la palabra del Señor tenía aproximadamente 12 años. Un jovencito con 12 años acostado, que era el encargado de limpiar, de echarle el aceite a la lámpara, de cuidar al sumo sacerdote llamado Elí, atenderlo a tal punto de que cuando él escuchó a Dios llamarle, él pensó que era Elí que le estaba solicitando. Recuerda que la Biblia nos decía que ya este hombre no veía bien. O sea que aparentemente, con regularidad, Elí llamaba a Samuel para que lo asistiera. Él era un jovencito que estaba creciendo en el templo. Y Dios no le habló al hombre instruido para que instruyera a ese jovencito. Dios le habló al jovencito para que le llevara una palabra a esa otra persona de experiencia con Dios. ¿Por qué Dios está haciendo eso? No lo está haciendo porque sí. Lo está haciendo porque Elí se había apartado de Dios. En el mismo templo, dos personas en igual condición, a uno Dios le habla y a otro no. ¿Quién era Samuel? Samuel era un buscador de Dios. ¿Quién era Elí? Elí era un siervo de Dios que cuando fue necesario que él cumpliera la función de Dios, su función como líder, en su casa, él no lo hizo. Porque la Biblia nos cuenta, un capítulo atrás del capítulo 3, o sea, en el capítulo 2 de Primera de Samuel, que Elí tenía 2 hijos, y estos 2 hijos estaban en desorden. Y él no corrigió a sus hijos. Hay una intervención que hace este sacerdote de Dios para con sus hijos, pero no fue una reprensión, sino que más bien fue una queja. Y él no estaba para quejarse con sus hijos, él estaba para corregir a sus hijos, porque sus hijos estaban profanando el templo. Ellos tomaban a las mujeres que iban a servir al templo y tenían relaciones con ellas, o sea que estaban profanando a esas vidas y profanando el templo, estaban abusando de todos los recursos y todas las ofrendas porque las tomaban para ellos y estaban haciendo lo que ellos querían. Y Elí no les llamó la atención y no los corrigió y simplemente les dijo, ¿cómo es posible que ustedes estén haciendo eso? Que la gente venga a decirme esas cosas de ustedes. Eso no es lo que Dios quería que él hiciera. Lo que Dios necesitaba que él hiciera es que detuviera, incluso con su propia vida, ese pecado que sus hijos estaban cometiendo. Y eso trajo una consecuencia. Dios se apartó de Elí y llamó a Samuel. Samuel, un buscador de Dios, un milagro para su madre porque Ana era estéril y Dios le dio a Samuel y luego le dio 5 hijos más.
Samuel era una ofrenda a Dios porque su madre lo presentó en el templo. Luego de ser destetado, lo entregó a Elí para que lo instruyera porque ese fue su acuerdo con Dios. O sea que este joven era una ofrenda para Dios, era un hombre consagrado, era un ejemplo de obediencia, era el opuesto de su predecesor, era un siervo, un profeta y un juez para su nación, eso fue él. Y fue un hombre que en todo momento su respuesta, su actitud, su determinación fue de honrar a Dios por encima de todas las cosas. Para que ustedes conozcan quién era este individuo, él tuvo la oportunidad de asumir el liderazgo del pueblo luego que Elí falleció. Cumplió con integridad ese servicio, ese sacerdocio a Dios, a tal punto de que tuvo la oportunidad de ungir como rey a Saúl y luego a David. En el reinado de Saúl, él sufrió mucho, porque Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios. En cambio, David sí lo era. Pero en una ocasión, Saúl fue enviado por Dios a cumplir una misión en contra de un pueblo enemigo de Israel, que estaba poniendo en peligro esta nación que tenía un propósito de Dios en la tierra. Cuando Saúl fue a enfrentar a este rey, que Dios lo mandó a eliminarlo, Saúl decidió perdonarlo. Le tuvo pena. Y también, de forma oportunista, tomó para sí lo mejor del ganado. Y hizo una fiesta. Y en esa fiesta, ¿quién estaba? El rey, a quien Dios lo había mandado eliminar. O sea que ya Saúl no le hacía caso a Dios siquiera. Ni siquiera respetaba la palabra de Dios. Samuel, que se está acercando a la fiesta, dice, ¿y qué es lo que celebran aquí? Bueno, estamos celebrando la conquista de ese pueblo. Y cuando se acerca más, pregunta a Samuel, ¿y ese que está ahí no es el rey de aquel pueblo que fuimos a atacar? Sí. ¿Y qué hace aquí? Ah, pues el rey le perdonó la vida. Oh, él le perdonó la vida. ¿Qué usted cree que vino a la mente de Samuel en ese momento? Lo que vino a la mente de Samuel fueron esas palabras que él recibió cuando Elí no le había hecho caso a Dios, sino que había preferido estar bien con la gente antes que estar bien y en orden con Dios. ¿Y qué pensó Samuel? Samuel dijo, Dios no quiere cerca a aquellos que no cumplen su voluntad. Por lo tanto, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a cumplir la voluntad de Dios. Se acercó a la fiesta, le dijo, rey, venga acá, présteme su espada. Tomó la espada y algo que puede ser cuestionado por muchos, pero tendríamos que conocer el contexto de por qué suceden estas cosas. Samuel tomó la espada y le cortó la cabeza al rey. Le entregó la espada al rey y le dijo, cuando Dios te manda a hacer algo, cúmplelo. Y a partir de ese día, Dios se apartó de Saúl. De tal manera que la Biblia nos cuenta que espíritus inmundos atormentaban su mente. Y ahí es que entra en escena David, que era un buen músico, que tocaba el arpa, y con la unción de Dios, esos espíritus que atormentaban a Saúl se alejaban de él. Sin ánimo de que nos desenfoquemos, la razón por la cual hice este paréntesis es para que entendamos que Samuel, toda su vida, fue un hombre que honró a Dios por encima de todo. Y usted sabe que eso que él hizo de cortarle la cabeza a un rey, en presencia del rey de Israel, pudo haberle costado la vida. Pero Samuel sabía que su propósito, su objetivo de vida era honrar a Dios por encima de todas las cosas. Cuando usted es un adorador que tiene un objetivo, no importa lo que se interponga en su camino, usted mantiene la atención en Dios. ¿Y qué hace Dios con usted? Dios lo bendice. Cuando usted es un hombre de Dios que está en su presencia y se desenfoca, usted paga las consecuencias como las pagó Elí. Por eso es importante este tema. Por eso es que nosotros debemos, como adoradores, como buscadores de Dios, tener un objetivo claro en la vida. Un joven de 12 años
dedicado por sus padres, con una buena disposición y sin experiencia con Dios, fue el instrumento útil en las manos de nuestro Dios. Y de esta manera Dios estaba demostrando que estaba haciendo una excepción llamando a Saúl porque él no corrobora el pecado, porque él toma en serio el pecado y porque no pasa por alto la transgresión de aquellos que deliberadamente le dan la espalda a Dios. Samuel estaba llamado por Dios, pero Dios tuvo que usarlo tan temprano porque no habían personas con esa determinación de corazón que tenía este hombre, que apenas era un joven. ¿Qué nos enseña su vida? La vida de Samuel nos enseña que él era un hombre de servicio. Él vivió para Dios y él no pretendió usar a Dios para sí mismo. Y esto es importante. Todo adorador de Dios debe vivir para Dios y no pretender usar a Dios para sus intereses, para su beneficio, para su bienestar. ¿Qué significa esto? Que usted no debe adorar a Dios para estar frío con Dios, para cuando usted se antoje de algo, Dios atienda su vida. ¿Usted quiere un ejemplo más claro? El hijo que pasa de curso y quiere sugestionar al padre. No, tú tienes que comprarme la bicicleta porque yo pasé de curso. No, un momento. Pasar de curso es tu deber. Comprar la bicicleta es mi decisión. Ok, vamos a estar claros. Pero hay muchos que quieren tener esa relación con Dios. No, pero espérate, yo oro, yo leo la Biblia, yo ofrendo, yo hago lo que tengo que hacer, y yo canto, y yo predico. Así que ¿dónde está mi protección? Yo quiero que en este momento en el cual estoy siendo atormentado, así como tú protegiste a Elías y cayó fuego del cielo, tú queme 2 o 3 gente, Señor. No muchos, un grupito. Si Dios hiciera caso de nuestras oraciones, medio planeta ya hubiese dejado de existir. Qué bueno que el Señor no nos hace caso. Y en esa pelea nocturna, pues hubiésemos perdido muchos maridos. Sí, qué bueno que Dios sí es objetivo en sus propósitos. Y qué bueno que Él ha decidido enseñarnos a tener eso mismo, esa misma actitud en nuestra vida. No viva para usar a Dios, viva para que Dios pueda usar su vida. Viva de tal manera que usted sea útil como lo fue Samuel en las manos de Dios. ¿Qué nos enseña? Lo segundo que nos enseña Samuel es que él escuchó a Dios cuando los demás no podían. ¿Cuál es la clave para poder escuchar a Dios? La contemplación. El estar atento. El estar atento. El mantener nuestra vida en orden para que cuando Dios decida hablar, yo pueda decir, heme aquí. Tu siervo oye, tu siervo escucha. Pero si usted en cambio está muy entretenido en otras cosas, cuando Dios hable, usted no lo va a escuchar. Usted siempre debe vivir de tal manera que ese margen esté hábil en su vida. Sea que usted esté trabajando, sea que usted se esté bañando, aseándose, sea que usted esté en un tiempo de ocio, Dios siempre debe tener su espacio en su vida. Porque esto va a permitir que cuando Dios lo necesite, que cuando Dios le hable, usted lo escuche. Porque Dios no solamente habla en la iglesia. Dios está con nosotros en todas partes y en todos momentos. Lo tercero que nos enseña Samuel es que él era un hombre con llamado. Él era un hombre con llamado y él no fue impuesto ni solicitado por la voluntad humana. Y nosotros sabemos que él era un hombre con llamado de Dios porque podemos identificar su sentido de urgencia en su servicio. Elí llamó y era un hombre que ya había perdido la visión y él pudo haber dicho, otra vez llamando a Elí. Total, ya está amaneciendo, yo cuando me levante yo voy. Si él quería ir al baño, que se espere.
Si él necesita beber agua, que espere. Yo también tengo sed y yo estoy durmiendo también. Oh, pero ¿y cómo es esto? Que en estos días ya no se respeta el sueño de la gente. Yo me canso, yo está llenando vasijitas y está cargando pan y está sirviéndole a la gente y tomando becerros para la ofrenda. Yo estoy cansado también. No, su sentido de urgencia demostró que él era un hombre de servicio. Y por eso Dios lo llamó. Y por eso él fue útil en las manos de Dios. Mire, Dios llama a los que no son así también, déjeme decirle. Sí, porque Dios a través de la historia ha llamado a hombres como Samuel y ha llamado a otros que no son como él, tan dispuestos. Pero en el camino los enseña a ser dispuestos. O sea que si usted es dispuesto desde ahora, se ahorra un gran desierto. Mire, Samuel fue del templo a la presencia de Dios. Moisés fue del palacio al desierto, del desierto a pasar más trabajo y de pasar trabajo a la presencia de Dios. Y cuando ya está entrando le dice, sube, desobediente, cabeza dura. Los dos sirvieron a Dios, hombres extraordinarios, pero uno tuvo un gran desierto para que su corazón sea dócil y otro tuvo simplemente que ser llamado una sola vez. Y su disposición de corazón lo ayudó. O sea que si usted decía, bueno, yo no soy como Samuel, quizás este tema no es conmigo, no, tranquilo. Dios acaricia a quien tiene que acariciar y doma a quien tiene que domar. Dios nos ama tal y como somos, pero Él no nos va a dejar así. Él quiere que nosotros seamos como Jesús. Él era un hombre con llamado y su sentido de urgencia lo demostró. 3 veces llamó y 3 veces fue. Quizás si Samuel hubiese sido dominicano, le dice, mira Eli, te voy a decir una cosa. Decídete. Que me he parado 2 veces. La próxima vez no vengo. Si hubiese llamado 20 veces, Samuel hubiese ido. ¿Por qué? Porque era un hombre de servicio. Esto confirma y evidencia por qué la gracia de Dios estaba con él. Y esto confirma por qué la gracia de Dios a veces tenemos que buscarla con lupa en algunos hermanos. Sí, debe haber gracia. Vamos a darle tiempo porque debe haber gracia. También los dones, el hecho de él poder tener bien afinados esos dones confirmaba su llamado. O sea, la gracia de Dios, la manifestación de Dios en su vida y su dedicación. Lo cuarto que nos enseña la vida de Samuel es que no debemos de conformarnos con servir. Recuerde que Samuel estaba sirviendo, pero aunque estaba sirviendo aún no conocía a Dios. El objetivo del servicio es conocer a quien servimos, no servir por servir. Si usted viene y canta porque hay que cantar y porque eso hermosea el culto y porque a todo el mundo le gusta la música, usted está haciendo algo bueno, pero no se está acercando a Dios. Hay gente que se para en el tránsito, en el semáforo, y baja el vidrio y le da 10 pesos y se siente Dios. Y Dios le está diciendo, hacer lo bueno es tu deber. Acercarte a mí es tu objetivo. No debemos conformarnos con servir a Dios. Debemos procurar conocer al Dios a quien estamos sirviendo. Porque si no, simplemente es un ejercicio humano. Usted sabe lo que significa la palabra entretenimiento. Que esa gente te entretiene y te miente. Usted no había dividido la palabra entretenimiento. Te entretiene, tú te sientes muy bien, qué bonita la música, qué bonito mensaje. Te entretengo y te miento. Nosotros no podemos hacer entretenimiento cristiano. Tenemos que procurar un sistema de adoración que procure, que logre que la gente se acerque a Dios y le conozca. Porque ese es el objetivo principal de nuestras vidas. La razón por la cual en el pueblo de Dios había, eso fue un gran amén. La razón por la cual en el pueblo de Dios había crisis
de liderazgo es porque no habían personas dedicadas a Dios. Es porque habían personas dedicadas a sus intereses. Y a través de eso entretenían a la gente porque Elí seguía sirviendo y la adoración se seguía haciendo y el templo se seguía manteniendo, pero Dios no estaba allí. Había toda una formalidad religiosa, pero Dios no estaba allí. Y lo importante es que nosotros no mantengamos una formalidad religiosa, sino que a través de nuestro servicio, a través de nuestro esfuerzo, podamos encontrarnos con Dios. ¿Y cómo puedo yo lograr esto? Hágase la siguiente pregunta. ¿Está usted dispuesto a escuchar a Dios? Ya por lo que ha transcurrido de mensaje, usted, yo supongo que dirá, amén. Sí, claro. Ok. Usted está dispuesto a escuchar a Dios. Segunda pregunta. ¿Usted está dispuesto a hacer lo que Dios le va a decir cuando usted lo escuche? Bueno, puede ser. Porque si cuando usted escucha a Dios, Dios no le da el número de la loto. Si cuando usted escucha a Dios no le da la respuesta que usted está esperando, ¿será ese o no será ese? ¿Será esa o no será esa? Si cuando usted escucha a Dios, Dios no responda su necesidad, sino que le responda como merece su necesidad, ¿qué usted va a hacer? Perdón, como merece su necesidad, ¿qué usted va a hacer? Si Dios le dijera a usted cuando le hable, como habló con Abraham, ¿actuaría usted como Abraham? Cuando Dios le dijo, abandona tu tierra, ¿abandonarías tú tu comodidad? Cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, ¿entregarías tú tu tesoro más preciado? ¿Estarías tú en disposición de entregarle a Dios lo más valioso? Hay mucha gente que le está diciendo a Dios, Señor, háblame. Y mucha gente dice estar dispuesta a escuchar a Dios, pero ¿qué pasaría si Dios te habla? ¿Qué pasaría si Cristo predicara un sermón en nuestra iglesia? Mire, lo que yo conozco de Cristo en la Biblia, y déjeme decirle que Él era un hombre carismático y lo sigue siendo, porque está vivo. Cuando Jesús predicaba, la gente lo dejaba solo. Usted va a Juan 6:66 y Él predicó y todo el mundo se apartó de Él. Y es increíble, esa gente que se apartó de Él había vivido, había experimentado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Hay un ateo por ahí que dice que eso fue todo un montaje, que los hermanos tenían detrás todos los panes y los peces preparados. Oh, pero el ministerio de Cristo era multimillonario. Entonces, Jesús debió derrocar a Roma porque él tenía tantos recursos que no necesitaba de nada. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, pero tenía millares de peces y de panes para alimentar a la gente. Qué contradicción, ¿verdad? Mire, se necesita más fe para creerle al otro individuo a que Cristo llenó la cesta de pan y de peces. Pero bien, Jesús multiplica el pan y los peces, que este pan y estos peces era la merienda de un jovencito que la puso a disposición del Señor y el Señor lo multiplicó y bendijo miles de personas. Y esas personas, después que alimentaron su estómago, el Señor predicó y se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque esa gente estaba buscando suplir su necesidad. Pero cuando escucharon a Dios dijeron, no, esto no es lo que yo ando buscando. Yo estaba buscando comodidad, que tú me llenaras una cuenta de banco y me dieras un carro nuevo, pero no eso. Más trabajo, pero yo estoy pasando muchísimo trabajo. Eso no es el evangelio. Se fueron a buscar otro evangelio por ahí que fuera más cómodo. Y ahí tiene que haber surgido, ¿verdad? Otro evangelio raro de esos. Pero ellos querían escuchar a Dios, pero cuando lo escucharon no les gustó. ¿Qué pasa si Dios te habla en este día? ¿Qué pasa si tú estás durmiendo y como Samuel Dios te despierta? ¿Qué tú vas a hacer con eso que Dios te diga? Esa es la gran pregunta. Porque no siempre lo que Dios dice es lo que queremos escuchar.
Dios siempre dice lo que tenemos que escuchar, no lo que queremos escuchar. Si usted está orando por un proyecto y Dios te dice no, ¿qué haces? ¿Busca más confirmación? No, eso no pudo haber sido Dios. Vamos a seguir buscando confirmación. ¿Está dispuesto a escuchar a Dios? Muy bien. ¿Está dispuesto a cumplir lo que Dios te va a decir cuando tú lo escuches? ¿Está usted disponible para Dios? ¿Tiene usted tiempo para Dios? Abra su agenda. ¿Está Dios en su agenda? ¿Qué hace usted en su día? ¿Está Dios en su día? ¿Cómo usted está distribuyendo su tiempo? ¿Está Dios en la distribución de su tiempo? Por eso Dios llamó a Samuel. Porque Dios estaba en su agenda. Porque Dios estaba en su día. Porque Dios estaba en su tiempo. Porque Él estaba dispuesto. Samuel no obedeció a Dios porque sí, él aprendió a hacer eso. Y yo quiero concluir con lo siguiente. Elí fue un hombre que le falló a Dios. Él le falló a Dios porque no cumplió el propósito de Dios cuando tenía que hacerlo. Pero tenga cuidado con señalar, rechazar o deshonrar la vida de una persona que está en las manos de Dios. Porque usted y yo no somos llamados a juzgar a nadie. Usted y yo podemos juzgar hechos. Podemos decir, yo no estoy de acuerdo con que Elí haya tomado esa decisión con sus hijos. Y juzgar la decisión, pero nunca ponernos en contra del individuo. ¿Usted sabe por qué? Porque ¿quién fue que le enseñó a Samuel a escuchar la voz de Dios? Elí. Dios tiene su trato con la gente. Y aún Elí, estando en esa condición, fue un instrumento de Dios. Porque quien formó a Samuel como hombre de Dios fue Elí. Elí aparentemente falló en un área de su vida. No pudo instruir ni corregir. Su carácter no fue lo necesario para esa rebeldía del pueblo que él estaba dirigiendo. Y Dios levantó a Samuel, un hombre que no miraba ni a izquierda ni a derecha, recto todo el tiempo. Porque Samuel es la respuesta de Dios a la necesidad del pueblo. Cuando a alguien lo promocionan, cuando a alguien lo seleccionan, cuando alguien es reconocido, no se sienta mal. Por algo eso sucedió. Simplemente siga preparándose y siga avanzando, porque a todos nos toca la oportunidad, sobre todo si estamos en el tiempo correcto, en el momento adecuado y con la disposición adecuada. A todos nos toca. Pero Dios llamó directamente a Samuel. Elí no podía sentirse mal, porque él fue instruido y fue redarguido, pero no prestó atención. ¿Qué hay que hacer con aquellas personas? Usted simplemente se aparta. Usted lo instruye, usted lo redarguye, usted lo acompaña. Cuando no se puede trabajar más, usted se aparta de esa persona. Porque no pueden caminar juntos, porque no están de acuerdo. Pero no hay que traer rechazo, deshonra, ni malos pensamientos contra nadie. Yo quiero concluir con lo siguiente. Cuando Dios le habló a Samuel, algo sucedió. La bendición de Samuel fue la ruina de Elí. La bendición de Samuel fue la ruina de Elí. Usted tiene que tomar una decisión en este día. Si es usted la persona que va a estar dispuesta a servir a Dios, porque Dios no va a detener su obra para que usted se decida.
La decisión tiene que ser tomada hoy. Y si usted no toma la decisión correcta por Dios, Dios tomará una decisión. Otro asumirá el llamado de Dios y ese llamado será la ruina de usted. ¿Está usted dispuesto a decir heme aquí? ¿Está usted preparado para trabajar para Dios? La persona que se somete al Señor y está dispuesta o dispuesto a escuchar, aprenderá la voluntad de Dios. Hay 4 cosas que yo anoté al final de esta reflexión. Cosas que el Señor me habló al corazón, producto de este pasaje. Yo aprendí que el hecho de que haya mucha gente hablando de Dios no significa que Dios esté hablando. Este pasaje también me enseñó que el hecho de que haya gente sirviendo a Dios no significa que el servicio no deba mejorar. Porque Samuel tuvo que mejorar su servicio. Este pasaje también me enseñó que el hecho de que haya gente que le falló a Dios no significa que esa persona no nos pueda ayudar. Y este pasaje también me enseñó que un ministro no ministra bien si no sabe lo que significa el ministerio. Que un ministro no ministre bien no significa que el ministerio no sirve. Que un hombre no esté obrando correctamente no significa que el evangelio no es funcional. Debemos aprender a escuchar a Dios. Y la mejor enseñanza que nos podemos llevar en este día es la siguiente. La dinámica que Dios quiere que se produzca en nuestra relación con Él es que cuando Él le hable, usted responda. Que cuando usted escuche, usted pueda responder. Porque de nada sirve que estemos en la iglesia, que Dios esté hablando domingo tras domingo, alabanza tras alabanza y que no haya respuesta. Porque lo que va a ser una bendición para muchos va a ser la ruina de otros. Porque hay otros que están en el ambiente de la iglesia, en el formalismo religioso y envueltos en todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Y la Biblia nos enseña que habrán personas que cuando se presenten ante el Señor le dirán: Señor, yo prediqué tu palabra, yo serví, yo me comporté como un cristiano. ¿Dónde está mi recompensa? Y la palabra del Señor nos enseña en Mateo que el Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca os conocí. Y todos esos sermones que escuché, y todas esas canciones que canté, y todo ese tiempo que ofrendé mi vida y ofrendé mis recursos, y todo ese tiempo de sacrificio, ¿de qué sirvió entonces? Sencillo. Si mi servicio a Dios no se traduce en conocimiento del Dios al que yo estoy sirviendo, no sirve de nada. Mire la respuesta que le da Cristo. Jesús no dice: no, es que tú no predicaste suficiente. Jesús no le dice: no, espérate, es que tú no cantaste suficiente. Eran 5,000 horas de canto y tú completaste 3,000. No, es que tú no compusiste ni siquiera un himno, una canción. Jesús no le dice eso.
En el libro de Mateo lo que Jesús le dice es que yo nunca te conocí. Es que nunca hubo intimidad entre nosotros. Tú pudiste haber cantado, tú pudiste haber predicado, tú pudiste haber servido, pero ese servicio nunca te acercó a mí, porque ese servicio era un disfraz de lo que verdaderamente había en tu corazón. Y en tu corazón lo que había es simplemente deseo de autorrealización, de lograr tus objetivos y tus propósitos. Si logras en el mundo todo lo que anhelas, pero no alcanzas ni eres alcanzado por Dios, no has hecho nada. Porque cuando llegue el momento de la verdad, el Señor nos dirá: apartados de mí. No porque no diste suficiente limosna, es que nunca te conocí. Señor, permítenos conocerte. Que así como Samuel escuchó un día tu voz, si no la hemos escuchado, tú nos permitas escuchar tu voz, para que a través de esa voz nosotros podamos identificar dónde estás y podamos seguir tus pasos y podamos tener esa íntima comunión que representa la verdadera espiritualidad. Deseamos conocerte más. Deseamos ser conocidos por ti. Que cuando nos presentemos ante ti, podamos ser llamados a tu presencia por nuestro nombre. Por ese nombre que tú nos has dado. Y podamos recibir la recompensa del esfuerzo, que eres tú. Aunque hayan coronas y hayan recompensas, yo creo que pasarán los años y no nos vamos a poder percatar de lo que hemos recibido. Porque tú siempre has sido, Señor, nuestro gran objetivo. El tenerte a ti nos hace sentir seguros y quita la vergüenza de nuestros corazones. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, sintieron vergüenza porque tú te apartaste de ellos, porque el pecado nos aparta de ti. Pero deseamos, Señor, en este día que no sean más canciones ni más mensajes, sino que sean más oportunidades de escuchar tu voz y de conocerte. Que como iglesia, esta te pueda servir para ser de bendición para tu pueblo. Que como pueblo podamos ser bendecidos por tu voz y podamos cumplir tu propósito en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y queremos cerrar este día con una alabanza de nuestro corazón. Una alabanza que expresa nuestra verdadera necesidad y nuestro objetivo en este día. Gracias por este tiempo. Nos ponemos en pie para adorar a nuestro Dios.